Nuestra tertulia geopolítica en la que tenemos el placer de recibir a nuestros siguientes invitados: Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, y Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea y del Mundo Actual. Bienvenidos a los dos. Muy buenas tardes. Pues vamos a empezar comentando ese ataque masivo que ha llevado a cabo Rusia sobre territorio ucraniano, concretamente sobre Kiev, que me parece importante destacar el hecho de que haya sido Kiev, misiles hipersónicos, se ha producido daños en algunas embajadas y Zelensky ha respondido diciendo que Europa tiene que continuar presionando a Rusia y tiene que aumentar las sanciones. Os quiero preguntar sobre la fotografía de lo que está pasando en esa guerra. Armando. Bueno, estamos viendo un cambio en la estrategia, una postura más agresiva por parte de Rusia. Lo que había sido Kiev, casi un territorio inexpugnable, donde no habían tocado. Ahora vemos un Putin crecido, con declaraciones fuertes, esperando la llegada del presidente Trump. Hace unos días comentaba Putin que esta guerra había hecho más fuerte a Rusia, pero particularmente, sin haberlo dicho, obviamente lo ha hecho más fuerte a él, su presencia internacional, su posición militar, el uso de las nuevas tecnologías que ha mostrado en estos últimos meses, pues le dan una posición de ventaja en lo que puede ser muy probablemente una negociación una vez que llegue Trump para un alto al fuego, y muy probablemente no nada más un alto al fuego, sino una resolución pactada en la cual haya pues una parte de protección del territorio no ocupado por Rusia y una cesión de aquel territorio ocupado y una promesa de no agresión. Las condiciones y cómo esto se haga es muy complejo, pero parece todo indicar que este es el contexto. Y está aprovechando Rusia para mostrar su poderío, para mostrar su presencia, su fuerza, y este vacío de poder del que tanto hemos hablado, pues lo está capitalizando bien Rusia, en el sentido de que incluso ataca a la ciudad capital. Un tema que puede ser muy delicado es precisamente los daños causados en algunas de las embajadas, pero hemos visto que también la respuesta internacional a aquellas embajadas afectadas ha sido concreta, pero no enérgica. Entonces, creo que debemos de mantener un clima que permita la negociación y que estos sean nada más expresiones de fuerza. Te quiero preguntar lo mismo a ti, Felipe. Lectura de la foto fija. Aunque, Bueno, muy buenas. aunque Sí, fija, muy buenas fija no noches. es, pero bueno, se mueve mucho la foto. Bueno, coincido con lo que ha dicho el profesor que acaba de comentar, básicamente. Añadir uno o dos aspectos más. La guerra de Vietnam fue la primera guerra televisada, por así decirlo, y esto hizo mucho en la opinión pública norteamericana, hizo que, bueno, pues gran parte de los norteamericanos se estuvieran presionando en contra de la guerra de Vietnam, y ahí vemos el nacimiento de algunos movimientos contraculturales como los hippies y otras derivadas de los mismos. Ahora estamos en el siglo XXI, es el siglo de las redes sociales, es el siglo donde tú puedes seguir en tiempo real una guerra por internet, puedes seguir una guerra por Twitter, ahora llamado X, puedes seguir una guerra por Instagram, y en este caso, al hablar de Rusia, yo estoy siguiendo la guerra por Telegram. Hace 2-3 días, me acaba de bailar el dato, Dmitry Medvedev promete infligir un castigo a Ucrania por el asesinato en Moscú de Igor Kirillov, que es el general a cargo de las guerras nucleares, y hoy estamos viendo la respuesta. Es decir, es algo que ya sí se sabía, porque estamos siguiendo una guerra en tiempo real por las redes sociales. Que esto marca un punto de inflexión en el tema de la guerra, porque hayan atacado la capital, hayan atacado Kiev y demás. Bueno, pues es un nuevo escenario, es un nuevo espacio que se abre, como bien decía el profesor que ha comentado antes de mí, para ver qué hace Trump y para ver cómo consigue cerrar esto. Lo que sí que es, en cierta manera, relevante, como estoy diciendo, es que podemos seguir la guerra en tiempo real, tanto de un bando como de otro, e ir previendo lo que va a pasar,
pero casualmente, pues yo que accedo frecuentemente o con cierta frecuencia a los medios de comunicación rusos precisamente para ver la otra parte, pues desde hace unas horas, yo no sé si es un tema casual, es un tema de mi IP, pues están bloqueados algunos en la Unión Europea. Bloqueo que dura lo que tarda uno en descargarse una VPN y hacer como que entras de Turquía y vuelves a acceder a esa información. Por tanto, el bloqueo en los medios de comunicación e de información en el siglo XXI es poner puertas al campo. Os quiero preguntar también por cuál esperáis que sea en puertas de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, porque ahora ya sí que se aproxima ese día, queda justo un mes. ¿Cuál va a ser la respuesta que va a lanzar, en este caso, Occidente y la OTAN a lo que hoy ha sucedido? ¿Van a continuar esas respuestas y contrarrespuestas? ¿Va a parar esto en algún momento para iniciarse las negociaciones? ¿Qué creéis, Armando? Bueno, este es un tema también complejo porque, como todos sabemos, hubo una reunión en la OTAN para precisamente un summit, un pequeño summit, para definir cuál es la postura que va a tomar la Unión Europea y principalmente la OTAN frente al reto de Ucrania. Y hay un cambio del discurso, ya no es tan beligerante como era antes y de apoyo total, ya se explora inclusive la posibilidad de que haya una cesión del territorio ocupado, se habla de un alto al fuego con una serie de condiciones. Este tema del acceso rápido de Ucrania a OTAN parece estar ya fuera de la agenda, no va a cambiarse. Ahí hay un tema preocupante porque Donald Trump también inteligentemente ha aprovechado esta situación para hacer todavía más presión en la OTAN y ahora pedir no el 2%, sino el 5% del PIB de los países en este tema. ¿Por qué es tan relevante? No nada más porque Estados Unidos paga el 70% del costo militar de la OTAN, sino que el 5% del PIB en armamento son cantidades estratosféricas. Y estamos hablando que la venta de armas en el mundo, el 70%, 72% la hacen los Estados Unidos. O sea, es comprarse a sí mismo, es fomentar que haya recursos para comprar tecnología, inteligencia y obviamente armamento militar norteamericano. Ahí el tema preocupante es España, que como sabemos se quedó precisamente a la cola, abajo inclusive de Luxemburgo, que había sido tradicionalmente el país a la cola con 1.28% del PIB. Y para subirlo al 2%, que es el compromiso que tiene desde hace 10 años en el 2014, necesitaría casi 12,000 millones de euros, una cantidad que, pues, ¿de dónde puede salir en estos momentos difíciles de déficit fiscal, etcétera, una cantidad tan importante? Entonces, estos dos temas están estrechamente vinculados. Una guerra es una cuestión también de dinero. Estados Unidos no va a poner recurso o va a limitarlo muchísimo. Lo ha declarado constantemente Trump, lo ha declarado los principales actores del Partido Republicano, pero más preocupante, actores muy influyentes también del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Entonces, todo apunta a condiciones para una negociación donde cuánto ponga la OTAN para resolver el conflicto va a ser un tema fundamental. Felipe. Pues coincido plenamente con lo que ha dicho Armando, recalcar que la OTAN ya está asumiendo, por ponerle otras palabras un poco más duras o clarificadoras a lo que ha señalado Armando, la OTAN ya está señalando que hay que dar como que la guerra, es decir, que Rusia tiene que tener una salida, ya se habla de territorios ocupados, ya queda claro que en caso de una paz, pues Ucrania no va a tener las fronteras que tenía antes del conflicto militar. El tema de los gastos es preocupante porque efectivamente ya Trump en su mandato anterior dejó muy claro que él no iba a pagar la fiesta de la OTAN y bueno, yo acabo de hacer, mientras hablaba Armando, una estimación aproximada. España tendría que destinar a la OTAN, siguiendo esos gastos, prácticamente 3,5 veces lo que actualmente cuesta el Ministerio de Defensa. Es decir, es una cifra muy significativa y muy razonable que, pese a que ahora España va como un cohete en lo económico,
pues tendrá una importante merma. Y únicamente por aportar un dato más a lo que ha comentado Armando, que como digo está muy bien expuesto y poco más que añadir. Los medios rusos, las fuentes de información rusas en las que yo me baso para este tipo de tertulias o comentarios, sí que son, y esto lo dejo muy claro, explícitamente beligerantes con la OTAN en su conjunto. Yo no sé si esto ha influido o no para que la OTAN tenga esta manera de bajar un poco las peticiones anteriores, de estudiar otros puntos de vista donde Rusia no sale un perdedor, es decir, donde se llega a un status quo y donde en caso de un armisticio y de una posterior paz, pues no va a haber seguramente un gran vencedor y un gran vencido, sino que todos habrán tenido que ceder algo, todos habrán tenido que perder algo, pero eso sí, Rusia tiene una salida y si Rusia consigue volver a casa victoriosa, es decir, pues hemos recuperado o hay un status quo con unas zonas donde va a haber una soberanía, no lo sé, esto son futuribles e hipótesis compartida, pues Rusia no va a volver a casa como un perdedor y eso en cierta manera va a tener o va a dar oxígeno tanto a Rusia como a Putin como a su equipo. Os quiero, precisamente quería hablar con vosotros de esa petición que ha hecho hoy Donald Trump a Europa de aumentar el gasto en defensa al 5%, pero bueno, ya lo habéis tratado vosotros, así que más cosas que quiero comentar con vosotros también tienen que ver, vamos a irnos a Estados Unidos, tienen que ver con la situación que tiene el país. Por un lado, tenemos a Trump, que hoy ha amenazado o ha presionado también a Europa, en este caso, con que o compran gas y petróleo a Estados Unidos o los aranceles van a estar ahí. Va a calzón quitado Donald Trump. Armando. Sí, este es uno de los grandes temas, junto con el tema de tecnología y semiconductores, es el tema de gas y petróleo, partes fundamentales de la economía global y sobre todo de la economía norteamericana. No debemos de olvidar que ha habido desinversión en estas áreas desde el año 2014, tanto porque muchas de las grandes empresas empezaron a salirse, muchos de los estados autónomos fuertes empezaron a controlar sus sistemas petroleros y de gas, y eso causó, además de las políticas de energías, de fomento a las energías renovables, una desinversión muy importante desde el 2014. Y luego una nueva tecnología que es el fracking, que Estados Unidos empezó a utilizarla junto con Canadá en la parte norte, que ha sido pues muy útil para ellos, convirtiéndolos en un estado que es autosuficiente en la producción energética. Cuando China y la Unión Europea, estas otras grandes potencias, no lo es. Entonces ahí Estados Unidos encuentra, en la visión de Trump, una ventaja competitiva en el contexto económico y va a poder o va a querer aprovechar estas condiciones y su compromiso con algunas de las grandes empresas petroleras internacionales, sobre todo norteamericanas, para impulsar esto. Y como las sanciones todavía están para Rusia, como ha sido muy costoso darle la vuelta a través de la India y otros lugares para comercializar en Europa ese gas natural, pues ve un área de oportunidad única, seguir vendiendo. Si uno ve las gráficas es sorprendente cómo Estados Unidos incrementó sus ingresos por gas natural y cómo Europa tiene una caída, o sea, pero clarísimo. Entonces estas condiciones le dan una ventaja pues competitiva a Estados Unidos frente a Europa. Y bueno, todos sabemos que es un negociador duro, que avienta todo lo que puede para ver cuánto puede conseguir de esa negociación. Entonces esperemos unos meses de mucha presión política y geopolítica en este tema del gas natural. Quiero también conocer tu opinión, Felipe. Efectivamente, como decía Armando, Trump es un negociador duro básicamente porque es un hombre de negocios. Entonces, si sientas frente a tu interlocutor a un tipo duro y que es un hombre de negocios y que viene a hacer promociones inmobiliarias y campos de golf, pues va a ser mucho más duro que si es un tecnócrata o un simple burócrata. Hay que recordar que la historia viene cuando Angela Merkel empieza a no tener mayorías suficientes en Alemania, tiene que empezar haciendo pactos a diestro y siniestro, y entonces en uno de estos pactos decide que para contentar al electorado verde cierra las centrales nucleares,
se mete a comprar la energía rusa barata como si no hubiera un mañana y dice todo el tema solucionado. Claro, cuando ha venido la guerra, pues ¿qué es lo que ha pasado en Alemania y en Europa en general? Pues como bien decía Armando, irónicamente hemos tenido que comprar el gas a Estados Unidos, y digo irónicamente porque viene del fracking, es decir, nosotros en Europa no podemos hacer fracking, pero sí podemos comprarle el gas del fracking a los gringos con todo el tema medioambiental que hay detrás. También irónicamente, y volviendo un poco a la herencia española de la Nueva España, del Imperio Español y de lo que quedó en México, pues claro, el petróleo era de la Nueva España, porque era el petróleo tejano que perdieron los mexicanos y que dieron a los gringos. Y el oro famoso de España pues está en California, o Silicon Valley, que es un valle también, que era el Valle de Santa Clara, que era de México, y el petróleo de México pues es también lo que están vendiendo hoy los gringos a buen precio. Entonces, ¿quién ha salido beneficiado realmente con el tema del conflicto de Ucrania y Rusia? Pues para vender su energía Estados Unidos, porque Europa antes no compraba energía a Estados Unidos. España la compraba en Argelia y Alemania la compraba en Rusia, por cierto, más barata y por cierto no de fracking. Y ahora estamos comprando una energía cara que proviene de un conflicto militar a los gringos que nos lo imponen, siempre con el máximo cariño y respeto, y que desde el punto de vista medioambiental pues sería cuestionada. Este escenario no va a cambiar, porque como bien apuntaba Armando, seguramente cuando acabe la guerra seguirán las sanciones a Rusia y nosotros iremos como corderitos a comprar la energía a Estados Unidos un poquito más cara, uno detrás de otro. ¿Cuál sería la manera de solucionar esto? Pues obviamente teniendo una independencia energética, que no tenemos. La cifra me la dio Ramón Tamames hace tiempo y seguramente esté descontextualizada, pero hace 50 años, Armando, la cifra, insisto, es de Ramón Tamames, España tenía la suficiente experiencia para como para hace 40 años o así, o 50, como para construirse una central nuclear en 4 años. Hoy España no podría construirse una central nuclear ni en 15 años. Por tanto, o tiramos de los molinitos, de los famosos molinos, o lo tenemos complicado. ¿Y qué problema tenemos también con los molinos? Bueno, pues que ahora atentan contra el paisaje, de ahí un montón de plataformas diciendo molinos no, molinos no, molinos no. Por tanto, tenemos otros ejemplos, ¿no? En el caso de España, como la bolsa de petróleo entre Marruecos y Canarias, que Canarias no va a pinchar y probablemente pinche Marruecos y acabemos nosotros comprándole a Marruecos nuestro propio petróleo, pero que pincha a otro país. Por tanto, la situación de la energía es triste, kafkiana, insólita, hilarante, y se me ocurrían un montón de objetivos más, porque desde luego lo que no vamos a conseguir es que los ciudadanos, como es mi caso ahora, apaguemos la luz y vivamos a oscuras. Armando, ¿tienes algo que añadir? Ha abierto un debate interesante con lo energético, que al final es un arma muy importante. Tiene toda la razón, Felipe. O sea, tiene una visión holística general de lo que realmente está sucediendo en el mundo. Y me vino a la mente inmediatamente el comentario que ahorita él hacía de lo que sucedió en la dona del Golfo con México y Estados Unidos, que compartíamos en el Golfo de México una gran dona con grandes reservas petroleras, pero que en 15 años se la acabaron los americanos porque ellos tenían, digamos, 27 o 57 pajitas de un lado y del lado mexicano había 3. Obviamente, si tienes 20 pajitas chupando, pues absorbes muchísimo más, con más capacidad, etcétera, que del otro lado. Y estos riesgos existen. Y el tema geopolítico de la transición energética, ahora con Trump, pues se va a desacelerar al menos, y obviamente se va a utilizar esto como un arma económica para mantener la competitividad de los Estados Unidos frente a China y tristemente afectándonos también en España, en Europa, en este conflicto por no ser autosuficientes. Pues os voy a despedir ya. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, por formar parte del programa en un día complicado porque ya estamos de operación salida por Navidad, así que os lo agradezco especialmente. Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea del Mundo Actual. Gracias a los dos. Adiós, muy buenas tardes, encantado, un saludo. Hasta luego.